Padre, tú que por medio de la locura de la cruz enseñaste admirablemente al mártir San Justino la incomparable sabiduría de Jesucristo, por su intercesión concédenos que rechacemos el engaño de los errores y que alcancemos la solidez de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Tobit. Yo, Tobit, la noche de Pentecostés, cuando hube enterrado el cadáver, después del baño, fui al patio y me tumbé junto a la tapia, con la cara destapada porque hacía calor. Yo no sabía que en la tapia, encima de mí, había un nido de gorriones. Su excremento caliente me cayó en los ojos y se me formaron nubes. Fui a los médicos a que me curaran, pero cuantos más ungüentos me daban, más vista perdía, hasta que quedé completamente ciego. Estuve sin vista 4 años. Todos mis parientes se apenaron por mi desgracia y Ajicar me cuidó 2 años, hasta que marchó a Elimaida. En aquella situación, mi mujer Ana se puso a hacer labores para ganar dinero. Los clientes le daban el importe cuando les llevaba la labor terminada. El 7 de marzo, al acabar una pieza y mandársela a los clientes, estos le dieron el importe íntegro y le regalaron un cabrito para que lo trajese a casa. Cuando llegó, el cabrito empezó a balar. Yo llamé a mi mujer y le dije: ¿de dónde viene ese cabrito? ¿No será robado? Devuélveselo al dueño, que no podemos comer nada robado. Ana me respondió: me lo han dado de propina además de la paga. Pero yo no le creía y, abochornado por su acción, insistí en que se le devolviera al dueño. Entonces me replicó: ¿y dónde están tus limosnas? ¿Dónde están tus obras de caridad? Ya ves lo que te pasa. Palabra de Dios. El corazón del justo está firme en el Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea,
sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: ¿por qué intentáis cogerme? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Les replicó: lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada vez que leemos este relato, tenemos que estar pendientes de un pequeño detalle en la traducción que puede ser afortunado o desafortunado. Comencemos por la descripción que nos hace el evangelista. Nos dice que le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para casarlo. Así es el verbo, casarlo. Está muy bien traducido con una pregunta. Fijémonos en primer lugar los actores, fariseos y partidarios de Herodes. Como para que nos hagamos a una idea, yo les diría guerrilleros y paramilitares, en el sentido de que eran enemigos a muerte, se odiaban entrañablemente. Los fariseos aborrecían a los herodianos y los herodianos les correspondían cordialmente. Se odiaban de corazón, porque los fariseos consideraban que los herodianos, al ser colaboradores de Herodes, estaban apoyando un rey ilegítimo. Y eran judíos los herodianos, pero estaban apoyando como rey de Israel a un rey ilegítimo. Y los herodianos, como sabían que los fariseos los deslegitimaban y los descalificaban, por eso también les correspondían a su odio. Sin embargo, Jesús se ha convertido en enemigo común. Y por eso juntan fuerzas y se van juntos como grandes amigos a tratar de cazar a Jesús. O sea, salen de cacería y la presa es Jesús. Yo me ponía a pensar, a raíz de esto, en que el ser humano inventó trampas y armas para cazar animales. Y después esas trampas y esas armas las volvió contra los otros seres humanos. Cambió de presa, pero siguió siendo depredador. Y me comentaba un compañero sacerdote que una de las cosas que se han descubierto en las tumbas de los hombres primitivos, los hijos de Adán, decía él, una de las cosas que se han descubierto es que los hombres primitivos los sepultaban con sus armas, con sus trampas de cacería, porque ellos suponían que en la otra vida también tenían que ir a atrapar presas. Nosotros
Por ejemplo, los científicos nos han hecho ver que los niños que inocentemente están cogiendo, por ejemplo, cucarachas y arrancándole patas, o grillos, después cogen al perrito y lo maltratan, y por allí sucesivamente están aprendiendo a ser depredadores y desarrollando la capacidad de volverse asesinos seriales. La actitud ante la vida es una sola, y nosotros no podemos ser fervorosos amantes de la vida humana al mismo tiempo que atropellamos otras formas de vida, como sucede con todas las demás formas de vida del planeta. Como tampoco podríamos ser fervorosos animalistas y atropellar a los seres humanos. Ambas cosas muestran que no hay una actitud sana ante la vida. Eso es lo que sucede aquí. Salen de cacería y la presa es Jesús. Tratan de emborracharlo con halagos. Maestro, sabemos que eres sincero, que no haces acepción de personas, que no te fijas en lo que sea la gente, que enseñas el camino de Dios sinceramente. Fijémonos todas las vueltas que le dan con el fin de marearlo. Queremos preguntarte una cosa: ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Y como para que quede más clara la cuestión, se lo ponen frente a un dilema: ¿pagamos o no pagamos? La pregunta es perversa, porque a Jesús le dejan solo dos alternativas: o decir que paguen, y de esa forma Jesús queda desacreditado ante todo el pueblo, porque estaban hasta arriba de los impuestos del César. Y si Jesús dice que no paguen, ahí están los herodianos para acusarlo delante de las autoridades, que está subvirtiendo al pueblo porque le está diciendo que no paguen impuesto, y entonces las autoridades romanas pueden intervenir y quitar a Jesús de en medio. La pregunta, como les digo, es perversa, muy bien craneada, porque hay gente que para el mal es sumamente inteligente. Pero Jesús ve la hipocresía de ellos. Primero, no se deja marear por los halagos, pero tampoco se deja impresionar por su perversidad. Jesús serenamente alcanza a percibir la hipocresía de ellos y les pregunta: ¿por qué intentan tentarme? Tentar no es tocar ni es manosear. Tentar es poner una trampa para atrapar a alguien. ¿Por qué intentan tentarme? Tráiganme un denario, muéstrenme lo que yo lo vea. Y se lo trajeron. Estaban en el templo, y se suponía que en el templo no debían entrar monedas paganas. El denario es una moneda romana. Se suponía que cuando iban a entrar al templo, allá estaban las mesas de los cambistas en el corredor de los gentiles, y allí habían los cambios de moneda. Sin embargo, ahí tienen la moneda y se la muestran. Jesús les pregunta: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción que están en la moneda?
Y ellos le dicen del César. Hasta ahora las cosas van como tranquilamente, pero ahora es donde viene la parte que yo les digo que tiene un error de traducción. Jesús no les dice: páguenle al César lo que es del César y páguenle a Dios lo que es de Dios, que eso muchas veces lo entienden como que páguenle impuestos al Estado y páguenle diezmos a la iglesia. No, no es eso lo que Jesús dice. Jesús dice es: devuélvanle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que le van a devolver al César? Su plata. Ellos, tanto los fariseos como los herodianos, están vendidos al César por su plata, porque todos ellos eran amigos del dinero. Pero también no solamente se han vendido ellos, sino que le han vendido el pueblo de Dios al César. Y entonces les pide: devuélvanle al César su plata y devuélvanle a Dios su pueblo. Eso es lo que Jesús les responde. No es páguenle impuestos al César y páguenle diezmos a Dios. No. Es devuélvanle al César su plata para que ustedes sean libres y devuélvanle a Dios su pueblo para que Él los afiance en esa libertad. Y eso es precisamente lo que a ellos los deja atónitos, porque con eso Jesús los ha hecho quedar mal a ellos ante el pueblo. Quisieron, por la forma tan ingeniosa como planearon la cuestión, quisieron hacer que Jesús quedara mal delante del pueblo o delante de las autoridades, y no lograron ni lo uno ni lo otro, pero en cambio ellos quedaron muy mal. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el odio es ciego y hace perder la objetividad. En cambio, el amor, como nos dice la primera carta de San Juan, es clarividente. El que está en el amor está en la luz. El que está en el odio está en tinieblas. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el odio, cualquier clase de odio que sea, por mucha inteligencia que le invirtamos a ese odio, estamos portándonos de una manera insensata, porque el odio nos hace perder la objetividad y ya no pensamos con claridad ni procedemos con sabiduría. Esto que Jesús nos dice va más lejos que una fórmula como de compromiso. No, páguenle impuestos al Estado y páguenle diezmos a la iglesia. No, no se trata de eso. Se trata de poner las cosas en su sitio. El dinero que los compra a ustedes, rechácenlo. Y el pueblo que es de Dios, no lo vendan. También esto vale para nosotros y para nuestro tiempo, porque muchas veces las personas se sienten avispadas, se sienten muy listas, muy inteligentes cuando le compran el voto a un candidato o le venden el voto a un candidato y no se dan cuenta de que están vendiéndole el pueblo de Dios, están vendiéndole el bienestar del pueblo de Dios, están vendiéndole el futuro del pueblo de Dios y después tienen el descaro de protestar. Eso no es coherencia.
Eso es falta de coherencia. Pero precisamente ahí es donde está el papel del odio, en que el odio nos pone a comportarnos de manera irracional. La cacería de la que les hablaba al principio es un comportamiento totalmente irracional, pero surge del odio, y el odio del miedo, y el miedo de la falta de fe. Presentémonos delante del Señor y ahora, al celebrar la Eucaristía, al encontrarnos con Jesús en el sacramento del pan, fijémonos que Él no necesitamos convertirlo en presa para que Él nos dé vida, porque Él espontáneamente nos la ofrece.